La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. La dirección de Esquerra Republicana anunció anoche un acuerdo con el PSC para un concierto fiscal a Cataluña a cambio de los votos para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ahora ese preacuerdo lo van a tener que avalar las bases del Partido Republicano. Todas las explicaciones de lo que hay firmado las ha dado Esquerra. No sabemos cuál es la lectura que hace el PSC, que guarda silencio. No ha dicho nada tampoco el gobierno. No hemos visto el documento. Catalunya surt del règim comú. Y respecto a la recaptación, parlem de la recaptación del 100% dels impostos. Lo que sabemos es esto, que dijo la portavoz republicana Raquel Sans ayer en la sede de Esquerra, que habló de un concierto económico solidario que ella traduce en una salida de Cataluña del régimen fiscal común, o sea, un cambio muy relevante del modelo, en un régimen similar al vasco o al navarro que supondría en la práctica la recaudación y liquidación del 100% de sus impuestos. Así lo presenta Esquerra Republicana, tanto como el concierto económico, que es una opción que el Partido Socialista lleva rechazando desde que empezaron las negociaciones. Per aconseguir la independència del nostre país, que és l'objectiu que ens uneix a tots els que som aquí, necessitem ser més i estar més ben preparats. Sería la llave de la caja que Esquerra pedía y que dicen les deja un paso más cerca de la independencia, como ahora escuchaban. Este acuerdo incluye también otras medidas, apoyo al catalán o la creación de un convenio, de una convención nacional para la resolución, dicen, del conflicto político. Ambas ejecutivas le han dado el visto bueno, pero como decimos, este es un paso. Ahora el siguiente será que lo avalen las bases de los republicanos en la consulta, que será el viernes. En Ferraz y en Moncloa guardan silencio. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Nadie ha querido respaldar o matizar las explicaciones de Esquerra y han dejado que sean los republicanos quienes fijen el relato a la espera de que se pronuncie su militancia. Hasta el momento y en privado se limitan a celebrar la consecuencia política de ese pacto, que es una investidura cada vez más viable para Salvador Illa. Dejan fuera, pues, de sus valoraciones lo que hasta hace solo unos días era esa línea roja, el concierto económico para Cataluña. A la 1 de la tarde será cuando se reúne la Ejecutiva Federal de los Socialistas para analizar, dicen, la letra pequeña. Ahora las vistas están puestas en los plazos y lo primero será, como decíamos, esa votación convocada para el viernes, finalmente, de la militancia de Esquerra Republicana. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Sí, desde hoy hasta el viernes la dirección tiene tiempo para explicar a los militantes de Esquerra la letra pequeña del preacuerdo y los motivos por los que creen conveniente respaldarlo. El viernes se abrirán dos sistemas de votación por la mañana, uno telemático y otro presencial para aquellos que prefieran depositar su voto en la sede. A las 8 de la tarde del viernes sabremos el resultado de la votación. Si la respuesta es afirmativa y el preacuerdo, por tanto, sale adelante, lo más probable es que la semana que viene se convoque el Pleno para llevar a cabo la investidura de Salvador Illa. A la espera de la lectura que hagan los socialistas del acuerdo, lo que queda claro es que, según el modelo que ha explicado Esquerra Republicana, Cataluña va a pagar un cupo al conjunto del Estado, recortando así la solidaridad entre autonomías. Las claves del impacto económico las tiene Javier Ruiz. Buenos días. Buenos días. La primera consecuencia económica que Esquerra dice haber firmado en ese concierto económico es que se ha de establecer un cupo, una cantidad que Cataluña paga por los servicios que recibe del resto de España. A fecha de hoy, Cataluña contribuye con 2.168 millones de euros a la solidaridad nacional. Si el cupo es menor que esos 2.168 millones, la solidaridad de Cataluña se reduce y la financiación autonómica se reduce también. Así que lo primero que ha de aclararse es cuánto es ese cupo y esa solidaridad que Cataluña está dispuesta a ofrecer. Pero en cualquier caso, esto rompe la caja única de Hacienda y esto rompe también la inspección única, porque Cataluña tendrá su propio cuerpo de inspectores, dice Esquerra. Segunda clave importante en todo esto, Esquerra asegura que se va a respetar el principio de ordinalidad, es decir, que quien es el más rico antes del reparto sigue siendo el más rico después del reparto, que el quien es segundo sigue siendo segundo. Esto en la práctica significa poner topes a la solidaridad entre autonomías, así que lo que se ha cerrado oficialmente es una reforma del sistema de financiación de las autonomías sin las autonomías.
Todo esto el día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a convertir en el primer presidente del gobierno que declara como testigo en una instrucción judicial desde el Palacio de la Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias, estará allí en la Moncloa a las 11 de la mañana para tomar declaración. Lo hará acompañado de un fiscal y de una abogada de Vox que representa a la acusación popular. Será una declaración grabada para la que se ha instalado una estancia especial en Moncloa. El PSOE dice que el presidente no tiene que declarar presencialmente y el Partido Popular espera explicaciones de Sánchez, Grande Marlaska y Cuca Gamarra. Es innecesaria, pero si tuviera que tener lugar, no hay duda jurídica alguna, es indiscutible que debería ser por escrito. Es, y lo digo claramente, retorcer la ley. Lo que esperamos es que colabore con la justicia, dé la información que le precise y le pregunte el juez para que podamos saber qué es lo que ha pasado. Porque evidentemente él ha estado al corriente de todo. Ayer el empresario Juan Carlos Barrabés no declaró por motivos médicos, sí lo hizo el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que negó otra vez ante el juez cualquier tipo de irregularidades en la cátedra de Begoña Gómez. Pedro Jiménez. Goyache ha reconocido que se reunió con ella en Moncloa en el verano de la pandemia y también ha negado que diese ninguna orden al exvicerrector Juan Carlos Doadrio en relación a quién debía dirigir esa cátedra, tal y como afirmó el antiguo vicerrector en su declaración como testigo, en la que también dejó claro que no hubo ninguna irregularidad en la cátedra. El rector ha rechazado la existencia del delito de tráfico de influencias que le atribuyen el juez y las acusaciones populares de ultraderecha. Juan Carlos Peinado ha impedido la entrada a la declaración del abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, porque ha llegado 20 minutos tarde, y la declaración como investigado del empresario y profesor del máster que dirige la mujer del presidente, Carlos Barrabés, se ha suspendido por motivos de salud. Barrabés está citado de nuevo el próximo 1 de agosto. Martes 30 de julio. Los anuncios oficiales no sirven para la legitimación del sistema. Lo que queremos es que se cuenten los votos y que entreguen las actas verdaderas, las que ellos publicaron. Pero estas son actas publicadas por el propio CNE. Los líderes de la oposición en Venezuela, Edmundo González, María Corina Machado, que han dicho esta madrugada que ya tienen las pruebas que demuestran que asegurarían que ha sido un fraude electoral lo de las elecciones venezolanas. Dicen ellos, esto es lo que dice la oposición, que tienen el 70% de las actas digitalizadas y que los números dan la victoria al opositor Edmundo González. Maduro ha comparecido apenas un rato después, asegurando que las elecciones han sido limpias y denunciando lo que dice es una revolución fascista. Estamos al frente de una contrarrevolución violenta, fascista y criminal, y no me voy a cansar de explicárselo a nuestro pueblo y al mundo. Calma, cordura y máxima movilización cívico-militar, policial, para defender la paz. La noche se ha saldado con detenciones y altercados en las protestas de miles de venezolanos que se han echado a las calles porque no reconocen los resultados. Hay a esta hora al menos un muerto. En Caracas sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, durante todo el día ha habido cacerolazos y a partir de media tarde la gente se ha echado a las calles manifestándose contra lo que consideran un fraude electoral de Maduro. Eso ha sido en varios puntos del país, pero sobre todo en la capital, donde la policía ha disparado gases lacrimógenos contra los manifestantes. A esta hora, como decías, hay un muerto y varios detenidos y heridos. Además, este lunes Maduro ha ordenado la retirada de Venezuela del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay, alegando injerencias de esos países en los comicios de este domingo. Te escucho. El presidente... perdona. El presidente chileno Gabriel Boric ha dicho en Twitter que lo único que exige Chile son resultados transparentes y verificables e instaba a Maduro a respetar la voluntad de los venezolanos por el bien de toda América Latina. Ahora sí, Berta, gracias. Te escucho en una hora. Gracias a vosotros. Solo ayer tuvieron que ser rescatadas 293 personas que intentaban llegar a las costas canarias en 4 embarcaciones distintas. Había entre ellos 9 mujeres y 8 niños. Hoy el gobierno canario se va a reunir con las principales ONGs. Porque las islas insisten en buscar una solución urgente para el traslado de menores después del fracaso en el Congreso la semana pasada. Hoy el gobierno no va a aprobar el Real Decreto que pide Canarias porque en el Congreso no podrían revalidarlo. Nicolás Castellano.
El presidente canario asegura que Partido Popular y Partido Socialista se tienen que sentar sí o sí, aunque sea en el mes de agosto, y cerrar un acuerdo, un pacto nacional para el traslado de los menores desde las islas al resto de la península. Tras el fracaso en el Congreso de los Diputados de la reforma de la ley, con los votos en contra de Junts y del PP, Clavijo cree que el PSOE se tiene que sentar a negociar en serio con los populares. Que ahora gobierna el Partido Socialista, que mañana puede gobernar el Partido Popular, o sea que realmente ese acuerdo tiene que ser un acuerdo pactado. Tengo esperanza en que a lo largo del mes de agosto esas reuniones se puedan dar. El presidente canario se reunía en Madrid con algunas de las organizaciones humanitarias más importantes en atención a menores y mayores migrantes, el ACNUR, Cruz Roja o Save the Children. Andrés Conde pide responsabilidad a todos los partidos políticos. Es dificilísimo, con llegadas constantes, arbitrar infraestructuras de acogida, conseguir profesionales formados para la protección de esos menores. Por eso resulta esencial un traslado, una corresponsabilidad de las diferentes comunidades autónomas. Y mientras la llegada de migrantes a Canarias continúa y se superan ya los 5.800 niños acogidos en los sistemas de protección del archipiélago. El Tribunal Militar Central ha procesado a 6 de los 8 militares, 3 de ellos aforados, que se han sentado en el banquillo por el ejercicio mortal de Cerro Muriano en el que perdieron la vida 2 militares. Entre ellos el teniente, el sargento que montó la cuerda de un ejercicio que no debería haberse realizado y el capitán al que el juez atribuye la que dice fue una conducta temeraria, negligente y reprochable que se podía haber evitado. A cada uno de ellos les acusa de 4 delitos contra los deberes del servicio, 2 de ellos en grado de tentativa. Radio Córdoba, María Eugenia Vilchez. Sí, este martes el juez ha citado a las partes para comunicar el procesamiento. El togado les deja libertad provisional, pero les procesa por la muerte de 2 militares, un cabo y un soldado en Cerro Muriano, y por el riesgo que corrieron otros 2 soldados que estuvieron a punto de perder la vida en ese mismo ejercicio del lago. Entre los procesados hay 3 aforados. Al coronel lo procesa por desatender sus obligaciones de mando y al resto, desde el teniente coronel hasta el sargento, por la imprudencia de un ejercicio en el que no se garantizaba la seguridad de los participantes. A estos les atribuye 4 delitos contra los deberes del servicio, 2 de ellos en grado de tentativa. El togado llega a calificar de absoluta negligencia y de grave temeridad la conducta del capitán por no tomar las medidas de seguridad ni cuidar de que no ocurriera un desenlace fatal, dice el togado, que era lo previsible en aquel caso y lo evitable. 2 niños han muerto, 9 han resultado heridos, 6 de ellos están graves en una serie de apuñalamientos durante una clase de baile infantil en el Reino Unido, en Southport, uno de los pueblos más grandes del noreste de Inglaterra. La policía ha detenido ya al asaltante, que es un chico de 17 años. Desde Londres, María Sabarís. La escena que relatan los testigos es la de una película de terror. Sucedía hacia el mediodía cuando un hombre con un arma blanca irrumpía en un evento de baile para niños relacionado con la música de Taylor Swift y atacaba indiscriminadamente a varios menores que participaban en él. En un comunicado, la policía ha confirmado la detención del agresor, un hombre de 17 años que habría actuado solo. Por el momento se desconoce el móvil de la agresión, pero se ha descartado que se trate de un ataque terrorista. Muchas de las víctimas continúan todavía hospitalizadas, algunas de ellas en estado crítico, incluidos varios adultos que trataron de proteger a los niños. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado la noticia como horrible y ha asegurado que el país está en shock. The events today are just truly awful. I know the whole country is deeply shocked. Tanto el rey Carlos III como los príncipes de Gales han enviado sendos mensajes de condolencia a las familias y de apoyo a las víctimas. El momento de saludar a esta hora de la mañana en Baleares a Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Y en Andalucía está Jaime Navarro. Hola, Jaime. Hola, buenos días. Empezamos con las historias en Andalucía. En realidad, en Córdoba, en una pequeña aldea de 400 habitantes de La Campiña, que está uno de los diseñadores de los dragones de la precuela de Juego de Tronos, Jaime. Desde Llano del Espinar, Víctor Vera ha dado forma a los dragones de la serie La Casa del Dragón de HBO. Este joven diseñador ha formado parte del equipo encargado de dar vida a las musculaturas, alas y piel escamosa de estas criaturas, trabajando desde su estudio en Córdoba, tras ser seleccionado por la empresa a través de un proceso telemático en el que no faltaron los pequeños empujones de compañeros que ya conocía dentro de la compañía. Yo mandé mi cartera de trabajo a la empresa en la que he participado en este proyecto, pero yo no sabía en qué proyecto iba a trabajar. También tenía compañeros ya dentro, obviamente, porque si no tienes padrino no puedes ir a ningún lado. Junto con mis compañeros pues hemos trabajado en el desarrollo de la simulación de los músculos, la simulación de la piel, la simulación de la ala de los dragones. Víctor ha colaborado también en otras producciones a nivel internacional como The Marvels y Avatar de la Airbender de Netflix.
El actor Michael Douglas, Mamen, que ha hablado sobre la masificación turística en Mallorca. Es que está claro, Sastre, que no se escapa a nadie de hablar de la situación por la que pasa Baleares. Como bien dices, el último pues ha sido el actor estadounidense Michael Douglas, que recibía el premio Masters of Cinema de la Atlántida Mallorca Film Fest este domingo. Allí en rueda de prensa el artista hablaba de uno de los temas pues más preocupantes de la isla, de la saturación turística, y apuntaba a una combinación entre viviendas turísticas y los coches de alquiler como principales causantes. Aunque eso sí, reconocía que en concreto donde él vive, de la Serra de Tramuntana, en una casita, en Valldemosa, en Sestaca, pues él reconocía que no le afectaba mucho, pero eso sí, que cuando va por la carretera que sí que le afecta a la hora de adelantar autobuses. I think the problem is a combination of the Airbnbs. El problema se retroalimenta entre los Airbnbs y los coches de alquiler. Lo entiendo y es un tema muy delicado. Hablamos de unos 14 millones de turistas anuales y eso genera problemas, por ejemplo, con el agua. Todo el mundo es muy consciente de ello y estamos intentando averiguar una solución. Hablaba de que no cree que haya una solución específica, Sastre, pero sí que hay una movilización medioambiental y que se es mucho más consciente de este problema. Dice que es lo que está viendo desde los últimos 30 años, desde que tiene casa en Mallorca, que hay que decir que ya ha anunciado que va a vivir pues 6 meses al año aquí en la isla, así que pues esperamos más declaraciones de él a lo largo de las próximas semanas. Una casita, has dicho que tiene en Valldemosa. Una casita. Sí, vale. Mamen, Jaime, gracias. Adiós. El Ministerio... La recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Olanes nos propone uno de los estrenos del verano en Netflix, la serie Clanes, basada en hechos reales. Galicia pasó de mirar de reojo al contrabando durante el franquismo a ver cómo los jóvenes morían enganchados en la droga que los narcos gallegos distribuían por toda la península. El narcotráfico empieza a ser uno de los relatos en el cine y las series. Jorge Guerrica Echevarría es uno de los guionistas que ha ahondado en ello. Lo hizo en la película Quien a hierro mata y ahora lo hace en la serie Clanes, un thriller con Tamar Novas y Clara Lago. ¿Es un cliente agradecido nada más? Hombre, un cliente agradecido no, es Daniel Padín, hijo de José Padín. Bueno, sí, ya hasta ahí llegó. Pero tú sabes quién son, ¿no? Él es heredero de un narco que lucha contra su destino y ella una abogada que llega a Cambados y que se encuentra con un pueblo sometido al poder de los campos de la droga. Hay helicópteros, lanchas, localizaciones, persecuciones y una historia de amor. Familias, porque al final lo que atrae, yo creo que eso, no sé si es más el estar al margen de la ley, que atrae mucho al espectador, pero también las familias. Todos se identifican con eso, ¿no? Tener una familia que no solo son las raíces, sino también pueden ser las cadenas de tus decisiones. Si Fariña hacía un retrato más periodístico, Clanes se basa en lo emocional y en el espectáculo y mete al espectador en una intriga llena de adrenalina que intenta hacer que entendamos el contexto en el que se producía la entrada al narcotráfico de chavales normales y corrientes, como los amigos que llegan a entrar en ese clan de los Padín, que por cierto existió de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.